Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Recuerda que este podcast es totalmente inspirado a través de mí, es Dios el que está haciendo todo esto y es realmente para ti, para servirte a ti, que esta voz sea un instrumento de vida y que estas palabras puedan llegar a tu corazón. El día de hoy, en este episodio número 2, tenemos el tema Aceptando mi asignación como cristiano de clase mundial. En el episodio número 1 estábamos hablando acerca de ser un cristiano de clase mundial, lo que implica. Pero hoy debemos de saber que también al querer ser un cristiano de clase mundial, y aunque no lo quisiéramos saber, debemos de entender que estamos en este mundo, en esta vida, en este plano terrenal, desde aquí haciendo un ensayo, acompañándonos unos a otros, y a través de que nos acompañamos unos a otros, estamos para servirnos al servicio de Dios, y estar al servicio de Dios es algo que es como un ciclo, estar algo que nunca termina, que a través de mí me inspira a querer servir a los demás, a ser de bendición y hacer grandes obras para su reino. Entonces, nosotros fuimos creados para servir a Dios y debemos de aceptar esa asignación que Dios ha puesto en nosotros. Todos los que existimos somos para servir a Dios, pero muchos no lo sabemos. Pero al empezar a conocer su palabra, que es eficaz, que es eterna, y de momento a que nos metemos en la palabra, vamos comprendiendo cada cosa que hemos escuchado en algún momento en nuestra vida por alguien que está muy cerca de Dios, que tiene una comunión, que tiene una convicción en nuestro Señor. Quiero compartirles en Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 5 al 6, dice: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Según lo que el Señor asignó a cada uno, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Entonces, ¿a qué quiere decir? A través de este podcast que tú estás escuchando, que soy un instrumento de vida para Dios, al final yo puedo decir que estoy sembrando. Pero ¿quién va a hacer crecer realmente en ti ese deseo, el querer como el hacer? Solamente lo va a hacer Dios. En aquel momento quedó Pablo, estaban los apóstoles sirviendo a Jesús, a Dios, para que se expandiera el testimonio de vida de nuestro Señor. Y a través de esto, de este podcast Más que Vencedores, pues empieza a sembrar, pero el que va a hacer crecer, que más personas lo escuchen, que, que tú en tu corazón nazca el querer como el hacer, el tener a Dios en tu vida, el querer servir a los demás, solamente lo va a hacer Dios. Entonces nosotros somos servidores que Dios usa para que en Él crean. Nosotros no somos los salvadores, somos eh, esa pieza clave, y no es porque Dios no nos quiera, porque al final alguien fue movido en su corazón para, en este caso conmigo y contigo, llevarte de la mano con Dios, al Padre Celestial, pero al final Él pone en nuestro corazón, Él mueve esa sensación, Él mueve toda montaña para que nosotros podamos llegar a Él. Entonces Él es el que hace los cambios. Y bueno, vamos a ir a otra cita que les voy a dar, que es Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Recuerden, existe el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento realmente es
el modelo de vida que Jesús dejó aquí para que nosotros siguiéramos las instrucciones y ser bienaventurados, ser pulidos como roca de río en el proceso y dejar de andar en nuestra carne, en nuestros deseos, para servir a los demás, para hacer grandes, buenas obras. Porque a través de lo que dice el manual de vida, que es lo que dejó nuestro Señor aquí en este mundo, es para nosotros tener una guía de cómo operar y caminar en el mundo, no operar a la manera de que el mundo ha distorsionado la forma de creer que debemos de vivir. Entonces, somos servidores y Dios nos usa. Somos creados para hacer buena obra. La buena obra es para que nosotros la hagamos. Alguien en nosotros ha hecho una gran obra. En el momento en el que nos invitó a ese espacio, nos quiso llevar porque él conocía de la palabra de Dios, porque él reconoció a Jesús en su corazón y sabe el sentir y las cosas nuevas, los cambios que vienen para su vida, los retos que también llegan, pero esa convivencia con Dios que nada puede llenar, que lo único que puede llenar nuestro corazón es Dios. Entonces, vamos a ir a otra cita bíblica que está en Juan, capítulo 17, verso 4, y dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Hay que glorificar a Dios de diferentes maneras, desde que le servimos en algún campo de acción, ya sea como misionero, evangelizar, estando presente para alguien que está quebrantado o desanimado, ¿sale? Tenemos que estar siempre alerta para quien nos necesita. Los hijos de Dios y los verdaderos cristianos de clase mundial no estamos de descanso ni de vacaciones. O sea, sí hay tiempos en los que Dios nos permite hacerlo, pero realmente estamos 24/7 trabajando por quien realmente necesita de nosotros. Así como en algún momento alguien estuvo dispuesto, cuando yo estaba quebrantado, estaba triste, me sentía muy mal, alguien estuvo para dejarse utilizar por Dios para servirme a mí y guiarme y llevarme a los pies de Jesús. Mira qué bonito. Nosotros fuimos creados para aportar en la tierra, no solo para ocupar un espacio, es para hacer algo diferente que marque un antes y un después con la guía de Dios. ¿Sale? Entonces, realmente Dios nos ha glorificado, nos ha puesto una posición y recuerden que nosotros tenemos una identidad al ser hijos de Dios. No somos cualquier persona, ¿sale? A lo mejor mucha gente cuando lo decimos y alguien lo escucha, alguien que no cree en Dios, piensa que estamos locos, pero realmente nosotros al ser reconciliados con el Padre, al hacer nuestra profesión de fe en Jesús, nuestras condiciones cambian. Y es por eso que al momento mucha gente lo llega a escuchar, pero la realidad la realidad es que nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios. Somos hijos del Dios de dioses, del Rey de Reyes. No somos hijos de cualquier persona. Y nos dio un espacio, nos glorificó, nos bendijo para que anduviéramos en la tierra sirviendo. Y también alineados a lo que dice su manual. Dios no nos creó solamente para tener calidad de vida. La finalidad de Él fue para que nosotros añadamos vida a esta tierra. Fíjate qué bonito. Añadamos vida a esta tierra. Al momento de operar y servir, damos vida, porque al momento de ser utilizados por Dios, cuando alguien está quebrantado, que ya no puede más, que está en un momento de crisis, que está en un momento en el que quiere, probablemente está
en una situación muy complicada, nosotros podemos añadir vida a través, Dios nos da ese poder. Y a lo mejor puedes decir, ¿cómo es posible? Sí es posible. Dios permite a sus hijos ir y andar en el mundo, como dice su palabra, ir y hacer discípulos. En los momentos que va a ser discípulos, llega con personas que totalmente están quebrantadas, corrompidas, o que no precisamente pueden llegar a estar quebrantadas, pero hay muertes espirituales, hay maldiciones espirituales que a veces no sabemos. Y al momento de ir y caminar en el mundo, vamos añadiendo vida cuando Dios va operando en nosotros, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios. Entonces, todo esto es para dar vida a la tierra, que señoreemos en este mundo. ¿Y sabes qué significa señorear? Cuidar. ¿Qué es para cuidar? Esto es desde un principio se lo dijo a Adán y eso está en el capítulo 1 del verso del 28 al 29 que lo pueden encontrar en Génesis y se los voy a compartir. Dice, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué es someter? Que al final viene ligado a la palabra de señorear, o sea, que tenemos autoridad, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo, yo les doy la tierra, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Por eso, Dios quiere que demos algo más a cambio, ser bendición en las personas, en las que no le conocen y en las que también le conocen. Porque las que ya le conocen, ¿qué crees? Nos vamos a acompañar hasta en la eternidad. Y desde aquí estamos haciendo un ensayo de convivencia, podemos decirlo de esa manera, de servicio entre unos a otros. Ayúdense unos a otros. Entonces, desde ese momento, someter, o sea, la autoridad que Dios ya nos dio desde hace mucho tiempo. Entonces, Dios nos dio la autoridad para ir y caminar. Ahora, eso no significa que al darnos autoridades para que nosotros hagamos lo que queramos, no. Tenemos un manual de instrucción que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos movemos por emociones y lo hacemos en carne, pero mediante el espíritu realmente lo hacemos con sabiduría, conforme a lo que Dios nos dice. Mientras operemos en espíritu, somos guiados a través de Jesús, no a través de lo que a mí se me antoje hacer. Entonces, Dios nos entregó toda la bendición antes de nacer. Nosotros fuimos creados para servir a Dios, así nos creó para una vida de buenas obras. Y esas buenas obras son nuestro servicio y ministerio. Desde ahí operamos para cumplir nuestra función o asignación que Dios me puso a hacer. ¿Sale? No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser salmistas. A cada uno se nos ha dado dones, Dios nos ha dotado de inteligencia, creatividad, sabiduría y nos ha dado dones que necesitamos activarlos, que necesitamos explotarlos al servicio de Dios. Entonces, nosotros tenemos una asignación que cumplir y cada uno está para formar una pieza clave en el cuerpo de Dios, su iglesia, andar en el mundo, no solamente dentro de un edificio. Yo hoy desde mi voz he comprendido que estoy aquí en este podcast para servirle a Dios, para que siga siendo conocido, utilizar mi tiempo y mi disposición para servirle a Él y honrarle, ser obediente en lo que nuestra gran comisión, ir y hacer discípulos. Hoy desde estas plataformas
aprovecharlas al máximo para que pueda seguir siendo conocido, para que la gente en algún momento lo está necesitando escuchar este podcast y le va a ser de bendición. Dios va a utilizar esto y yo lo creo así, lo decreto en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar referente a lo que estamos viendo de nuestra asignación, nuestro ministerio que Dios nos pone para operar y hacer grandes obras. Les voy a dar una referencia que son unas palabras, está dentro del libro de Jeremías, que vamos a leer, y dice, que es el llamamiento de Jeremías, y dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. O sea que al final, para que crezca todo lo que en Jeremías como profeta le, ahora sí que lo asignó llevar esta responsabilidad, como dice, que lo apartó desde el vientre y que ya lo conocía, sale, lo eligió él, qué bonito y qué hermoso, que es lo mismo. Nosotros fuimos apartados antes, desde la fundación del mundo. Entonces, él lo envió a ser mensajero de Dios en las naciones para atar, derribar, demoler lo que no proviene de Dios. ¿Y qué es lo que no proviene de Dios? La maldad que habita en este mundo y que por eso estamos al servicio de los demás, para que esas personas conozcan la verdad. Entonces fuimos creados para tener una asignación especial. Tú y yo tenemos una asignación especial. Y si hasta el día de hoy no la hemos entendido, no la discernimos, no sabemos cuál es, hay que ponernos en oración, ponernos en intimidad en nuestro cuarto, en nuestro espacio y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es cuál es mi asignación en este mundo? ¿Desde qué plano, desde qué lugar o posición tú deseas que yo te sirva? ¿Sale? Porque esta manera es la que nosotros vamos a ir caminando conforme al propósito que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, Dios nos salvó nada más, no nos salvó solamente para servirle a Él, nos escogió para su obra santa. No es que yo lo merezca, nosotros no somos salvadores de nadie, Jesucristo es el Salvador y yo soy el instrumento para hacer las buenas obras. En el reino de Dios tenemos un rol. Esto añade valor a mi vida en la tierra. Recordemos que soy importante y elegido por Dios. Así como Dios le dijo a Jeremías, antes del vientre, yo a ti ya te había elegido, que es lo mismo que es con nosotros. Lo que le está diciendo a Jeremías es para nosotros también. Y saben una cosa, somos comprados a precio por sangre y no cualquier sangre, la sangre de Jesucristo. Mediante la crucifixión de Jesucristo, en esa cruz pagó todos nuestros pecados para darnos salvación y reconciliación con el Padre. ¿Y qué crees? Para la vida eterna. Ser salvos, que desde el día que yo deje este plano terrenal, mi cuerpo
pues sí, se descompondrá, se desvanecerá, pero mi espíritu, ¿a dónde crees que va? Al tercer cielo, con nuestro Padre Celestial, para estar con Él. Hay que servir a Dios con gozo y con gratitud. Y hoy te puedo decir que estando aquí en este espacio y lo que has estado escuchando, que lo gozo y le doy toda mi gratitud que Dios me ha dotado, que me sigue preparando, me sigue enseñando para poder cumplir su propósito que Él ha puesto en mí. Tenemos que saber que todo lo que hacemos aquí no es en vano. Por eso hay que ofrecer nuestra vida a Dios en espíritu y en verdad, hacer las cosas de corazón. Allá en el tercer cielo, algo maravilloso nos espera ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro servicio en amor muestra que fuimos redimidos. Cada miembro de la familia es un ministro, un servidor. Cuando estoy ayudando a otro, estoy ayudando a algo. Estoy supliendo una necesidad. Cuando alguien está corrompido y vas a compartirle de su palabra, o vas a darle palabras de aliento y darle ese momento para que Dios pueda llenar ese vacío, ese quebranto, estamos ayudando por algo que tiene valor, por algo que realmente vale la pena, algo que realmente no es nada más por hacerlo, algo que realmente tiene un valor y tiene va a tener un impacto. Ahora, cada miembro de la familia realmente tenemos realmente un servicio que hacer aquí en este mundo, y como te lo he dicho, si todavía aún no lo has descubierto, ponlo en oración para que Dios te guíe y descubras cuál es tu verdadero propósito, y también esos dones que Dios te ha dado los pongas en práctica, en acción, y no queden de cierta manera pues sin usarse. Te voy a compartir algo de la suegra de Pedro que fue sanada por Jesús. Y al final te voy a leer que está en Marcos y dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Mira qué bonito. Cuando nosotros empezamos, cuando vamos conociendo la palabra, vamos entendiendo nuestra función y el por qué estamos aquí, en este plano. Al ser sanada la suegra de Pedro, ella se levantó, y ¿qué fue lo que empezó a hacer? A atenderlo, o sea, a comenzar a servir a nuestro Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Fuimos bendecidos y trabajando para Él. Dios quiere una iglesia con ojos, pies y cabeza. Ocuparse para que Dios obre y opere en nosotros andando en el mundo. ¿Sale? Nosotros formamos parte de, de algo en específico del cuerpo de Cristo. ¿Sale? Y nos necesita para cumplir esa función. ¿Sale? Necesitamos estar a disposición de Jesús, a disposición de nuestro Señor, para que nosotros seamos guiados y nos lleve a ese lugar en específico donde nos necesita para seguir expandiendo su reino. Entonces Dios quiere su iglesia permanente a cualquier lugar que me dirija, no algo temporal. Lo que hizo Dios aquí en este mundo fue para algo eterno. Al entregarse, al dar su vida, lo hizo con un propósito, para que tú y yo fuéramos salvos. Y fue a precio de sangre, algo que tú ni yo hoy no necesitamos sacrificar nada, más que darle nuestra vida
nuestro corazón, entregarle nuestro corazón a Él. Y una pregunta, ¿por qué Dios no nos llevó con Él cuando fue la salvación? O sea, al momento de su resurrección. Y te puedo decir, porque realmente nos tenemos que adaptar a sus propósitos. Dios nos usa para sus planes. En cada uno de nosotros puso un ministerio, una misión que cumplir en el mundo. Y somos llamados a servir a Dios. Cada creyente estamos llamados para el servicio. El llamamiento a servir es para dar tiempo completo con Dios, sea cual sea mi profesión o pasatiempo. Hoy una de las cosas que te puedo compartir, que al saber que Dios puso una empresa en mí, al final sé que la empresa es de Dios. Es mi ministerio y mi asignación. Como empresario, mi socio número uno, claro que es nuestro Padre Celestial. Pero más allá de ser un negocio, tiene un propósito. Y es llegar a los líderes, es llegar a las personas que son extensión de esos líderes y probablemente son los colaboradores. Y esa asignación es para que le sigan conociendo. En el mundo empresarial se viven muchas cosas, tanto siendo como colaborador o siendo empresario. Pero lo que yo te puedo decir es que para que cada líder, esa asignación que Dios me dio, es para que cada líder lo conociera. Y esto es algo que también he estado implementando dentro de mi empresa, que lo conozcan. Bueno, he hecho mi parte, ¿verdad? Porque al final Dios es el que hace lo suyo. Pero yo me he puesto a disposición para que se cumpla ese propósito. Desde en esta área en específico, Él se siga extendiendo. Y yo ahora sí, flojito y cooperando, ¿no? Flojito y cooperando para que haciendo lo que Dios me está ordenando hacer, y lo hago con gratitud, de verdad, porque sé realmente que no hay en ningún otro lugar en el mundo donde uno pueda conseguir lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios puede llenar, que nada lo pueda hacer, ni los libros, ni la religión. No creo en las religiones. Y Dios realmente es el único que puede hacer eso. Y de verdad, te lo confirmo. Dios hace que vivamos en plenitud, que nos pone en esos lugares y momentos para que sigamos creciendo y nuestro carácter, nuestra fe se siga extendiendo, expandiendo, que no sea una fe chiquita, que sea una fe inquebrantable, que cuando estamos en ese momento donde vemos que las cosas pues no pintan nada bien, mantenernos firme porque al final el que está con nosotros está por encima de todo, no es cualquiera, es nuestro Rey, nuestro libertador, y Él promete nunca dejarnos y estar con nosotros hasta el final. Y eso es algo que camino con todos los días de mi vida y que te lo comparto para que tú lo tengas presente en tu día a día, que Él promete estar contigo todos los días de tu vida y que Él va a estar contigo hasta el final, por la eternidad. Entonces, debemos de operar desde cualquier lugar que estamos con Dios. Hay que hacer la parte práctica. No solamente le reconocemos, tenemos la salvación. No, hay que empezar a caminar y hacer la práctica de lo que dice en su manual. Dios nos llamó para ser su pueblo, no por lo que hayamos hecho,
Nos llamó para ser un pueblo conforme a su propósito. Los planes de Dios no los debemos de dejar de hacer. Hemos sido escogidos para gloriar y honrar a Dios. ¿Y sabes algo? No todos somos elegidos por Dios, porque Él sabe perfectamente quién sí le va a reconocer y quién no. Entonces debes de sentirte feliz, debes de sentirte pleno, plena, porque al final Dios te ha escogido para su gloria, porque realmente sabe Él que tú vas a, vas a aplicar eso, el querer como el hacer, el servirle de corazón, el amarlo y dejar que te ame con todo tu corazón y con todo su corazón. Te voy a dejar una pregunta. ¿Cuánto de mi tiempo estoy dispuesto para servir a Dios? Y eso es algo que tú y yo no lo vamos a llevar de reflexión. A mí, antes de impartirte esto, créeme que ya me habló a mí. Entonces debemos de cumplir de manera práctica ayudando a los creyentes y no creyentes en Cristo, porque todos somos necesarios para cada uno, vamos a tener una función diferente. Ahora sí que Dios, Jesús tiene para cada uno de nosotros algo en especial que nosotros tenemos que hacer. Nada es nada, o sea, algo, nadie tiene una función mayor, menor, no porque tú seas pastor, tú le cantes, tú le adores, tú le lleves la palabra, seas evangelista. No, 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 no. Ninguno es más que el otro. ¿Sale? Entonces, debemos de dejar de hacer esto. Cada uno tenemos un papel diferente. No tenemos que entrar en comparaciones. Hay ministerios insignificantes, no hay ministerios insignificantes o pequeños, todos son valiosos. Uno ayuda al otro. Y con esto te quiero dejar, que no hay nada insignificante para Dios. Hasta el pequeño detalle, Dios está pendiente de eso. Y eso, yo soy testigo de eso. Que hasta en los pequeños, en las pequeñas cosas, Dios ve nuestro corazón, nuestro motivo, nuestra razón, y a Dios no se le escapa nada. Entonces, nosotros fuimos creados para servir a Dios. Amén. Entonces, debemos de aceptar nuestra asignación como hijos de Jesús para seguir siendo cristianos de clase mundial. Te veo en un segundo podcast. Me encanta poder compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo y te bendigo.